Finance General Ledger o Contabilidad General. Es un módulo que nos permite trabajar no solo con el plan de cuentas del grupo, sino definir también plan de cuentas a nivel fiscal y asociar diferentes planes de cuenta de contabilidad analítica, presupuestaria, o cuentas a cobrar, cuentas a pagar, etc. Es multimoneda y es multiempresa y multigrupo. Podemos tener tantos ejercicios en línea como queramos. Para definir un ejercicio es tan sencillo como dar los datos del ejercicio en concreto, año, año inicio, año fin, mes fin, si vamos a trabajar con periodos variables y si este ejercicio está cerrado o no, porque entonces no permitirá introducir ningún asiento contable. Como podemos ver, podemos tener ejercicios a caballo de 2 años. Después podemos establecer periodos de fecha de periodo de apertura y fecha de cierre. Esto lo que nos dice es el último proceso de apertura y cierre que se ha realizado, y también podemos definir periodos de bloqueo hacia atrás y hacia adelante para evitar que nadie nos entre información que nosotros no deseemos. Podemos parametrizar también el director de tesorería y parametrizar el director de auxiliares. La contabilidad es el núcleo central que enlaza a todos los demás núcleos de Ecofin Finance. Bien, tenemos un gestor de procesos asíncronos que es el gestor de procesos contables. El gestor de procesos contables nos permite realizar diferentes informes o diferentes procesos que nosotros queramos hacer. Para ello, lo único que tenemos que introducir, por defecto, cogerá nuestro usuario, fecha del trabajo que queremos, con qué fecha queremos que se realice, hora con que queremos que se realice y para qué empresa queremos que realice este proceso. Describimos el proceso, podemos solicitar un set de informes o un documento en concreto. Perdón, podemos seleccionar entre subcuentas, entre monedas, entre divisiones, entre departamentos, entre tipo de apunte y de fecha desde y fecha hasta. Vale. Para lanzar el proceso simplemente tenemos que ir al proceso generación, directamente seleccionarlo y aceptar. Inmediatamente lanza un proceso y hará todos los informes que hemos solicitado en ese proceso. Después los informes los podemos consultar mediante informes de gestión. Por ejemplo, vamos a ver una cuenta de explotación y vamos a ver el informe comparativo, en el que tenemos las cuentas que forman los diferentes conceptos, importe neto del negocio, aprovisionamiento, etc. Las cuentas son parametrizables mediante nuestra herramienta de generación de informes. Como podemos ver, podría estar en moneda si hubiéramos pedido el informe en moneda, movimiento mes, saldo actual, saldo año anterior, diferencia, acumulado, saldo actual, año anterior y diferencia. Todo informe se puede exportar a PDF, a Word, XLS, XML, CSV, RTF o directamente imprimir. Para imprimir lo único que tenemos que decir es terminar y que queremos completar el informe, en color o no en color. Podemos abrir nuevos ejercicios. Abrir nuevos ejercicios lo que nos hace es copiar todos los maestros cuyo año es determinante dentro de la clave. Podemos definir datos de cierre, como son en la apertura, cuál es el diario, cuál es el concepto. Por ejemplo, en explotación también podemos definir cuál es la cuenta por la que pasaremos el resultado de pérdidas y ganancias. Luego los cierres se pueden realizar tantas veces como queramos para un ejercicio, qué tipo de cierre queremos, bloquear el periodo, desbloquearlo, hacer el cierre de explotación, de patrimonio, de resultados o el cierre y la apertura. Y lo podemos realizar tantas veces como queramos y lo podemos retroceder tantas veces como queramos. Bien, después definimos maestros. Los maestros que podemos definir son conceptos, es un código que lo que nos permite es describir los conceptos ampliados. Por ejemplo, nuestra factura, su factura, si es debe, si es haber, etc.
Podemos definir parámetros que lo que nos impedirán es cometer errores cuando introduzcamos un asiento manual. Por ejemplo, hemos dicho en este caso que cuando la cuenta es 400, el concepto es su factura, que el apunte tiene que ser acreedor, que va a ir impuesto sí, que no es una autofactura, que no es intracomunitario, etcétera, etcétera. Y así podríamos parametrizar cualquier cuenta con cualquier concepto. Los diarios se pueden definir tantos diarios como queramos, podemos tener un único diario, eso va en función del criterio que quiera la propia organización. Lo importante de los diarios es entender que están asociados a un departamento y que además podemos asociarle qué tipo de apunte es el que se está realizando. Los tipos de apunte pueden ser apertura, normal, provisión, presupuesto, etc. Y cualquier informe que pidamos siempre podemos decir que incluya un tipo de asiento u otro. Podemos definir cuentas de liquidaciones de impuestos, criterios de autofactura para todo el tema de facturas recibidas intracomunitarias y que automáticamente genere la autofactura y el asiento de factura recibida y de factura emitida. Podemos también definir prorrata para las tasas de impuestos, es decir, cuando una empresa trabaja con prorrata, pues podríamos definir que automáticamente una factura, en vez de pasar el impuesto a las cuentas de IVA, que vaya directamente en el porcentaje que se establezca al gasto. Podemos asignar departamentos a DNICIF. Esto lo que nos permite es que haya un responsable de este DNICIF o de este tercero, para que cuando llegue una factura, estas facturas vayan a este responsable. Después podemos asociar departamentos y personas que autorizan y niveles de autorización. Trabajar con asientos, hay varias formas. Primero está la de asientos de varios contra varios, que es la más complicada de todas. Y después podemos trabajar, bien sea por el circuito de facturas desde la consulta e introducción de una factura, en la que podemos entrar los datos de la factura. Por ejemplo, en este caso sería una factura nueva, factura de compra proveedor, número de factura 2016, 4567, fecha de valor, NIF. Vamos a decir que esto es este proveedor. Automáticamente nos asigna la subcuenta. Si trabajáramos por tipo y por código de auxiliar, nos asociaría automáticamente también el tipo y el código de auxiliar. Podemos introducir por defecto, me coge los datos que tiene el proveedor, datos de la factura. Podemos introducir datos de aduanas si tiene que pasar un control de aduanas. Podemos introducir las clases de impuestos. Por ejemplo, este sería IVA soportado normal. Tipo de impuesto 21%, base imponible 1000, cuota del impuesto 210. Después podemos introducir datos de diario. Nos está diciendo que nos falta el diario, nos lo hemos dejado de entrar. Clase de crédito, número de recepción, fecha de apunte, concepto, página. Diario de compras, que no lo tenemos. Lo llevaremos al general. Guardamos la factura. Cancelamos y en este caso tenemos la factura. En estas dos están recepcionadas y pendientes de asignar. Podemos asignar la factura. Podemos asignar a un departamento y a un responsable. Una vez que tenemos la factura asignada, podemos ver las facturas que tenemos pendientes de autorizar, pidiendo que el listado sea definitivo sí o no. Nos enseña las facturas, que es la que acabamos de introducir. Desde aquí podríamos imprimirla si queremos. Podemos
consultar las facturas por responsable, en este caso el responsable soy yo, me saldrán las que yo tengo pendientes, puedo fijar selección, puedo traspasarlas a un superior para que las apruebe, puedo aprobarlas, puedo firmarlas la autorización, puedo enviarlas a contabilizar o rechazar la factura por defectos de precio o por defectos técnicos. Y finalmente puedo consultar las facturas pendientes de contabilizar y desde aquí seleccionar la factura, contabilizarla, entrándole los datos y finalmente generar el asiento. Automáticamente iría directamente a contabilidad. Luego también tenemos el trabajar con lotes, que lo que nos permite es cualquier dato que se recibe desde interface. Si queremos modificarlo porque se ha producido cualquier error, podemos entrar al interface y modificar los errores que se hayan producido. Y imputar comprobantes es que lo que nos permite es cualquier asiento que nosotros definamos que es un esqueleto y que automáticamente queremos que simplemente queramos generar la factura o modificar la factura, podemos cambiar la factura, podemos decir que esta factura en vez de 527 ahora son 600, que el impuesto, y el sistema automáticamente recalcula la factura y la contabiliza de forma automática. Podemos traspasar cualquier asiento a comprobante para luego poder hacer estas imputaciones de comprobante. El sistema además nos permite hacer búsqueda del asiento por múltiples criterios. Una de las ventajas de los criterios es que podemos seleccionar un criterio, por ejemplo, vamos a poner, quiero seleccionar los que las facturas sean de este cliente, o de este cliente, correcto. Y ahora le vamos a decir que quiero llamarle a esta búsqueda Ronald y que la quiero guardar. Cuando yo le digo que me aplique esta búsqueda o que me aplique esta otra. Y a partir de aquí el sistema lo que hace es buscar y me enseña todos los asientos que cumplen con este criterio. Aquí evidentemente hay 1284 páginas, hay unos cuantos asientos. Bien, después podemos hacer siempre la consulta de la cuenta corriente por fecha de apunte o por fecha de valor, y en moneda local o en moneda de la transacción. También podemos hacer la consulta de la cuenta corriente por DNICIF, lo que nos permite es la consolidación de las diferentes cuentas que tenga el DNICIF. Y también podemos hacer la consulta de la composición del saldo. La composición del saldo lo podríamos hacer de una cuenta determinada, de un número de casación, de las que están conciliadas o no, y desde una fecha de conciliación o no. Luego hay una serie de informes de gestión ya definidos, como son el listado de asientos descuadrados, que nos listará todos los asientos que el debe y el haber no cuadren, listado de asientos erróneos. Se considera un asiento erróneo que ha sido introducido y, por ejemplo, después se ha entrado una línea, se ha modificado o se ha añadido una nueva línea. Así podemos también listar asientos introducidos, podemos listar el diario detallado. Y mientras se está haciendo este proceso, que es un poco largo, podemos ir a pedir, por ejemplo, el diario resumido. Y podríamos pedir también el mayor por fecha de asiento de un cliente en concreto, para que no sea tan largo. Y desde el 1 del 1 del 2015 al 31 del 12 del 2016. Vale, el sistema en este momento está realizando 3 tareas totalmente simultáneas. Ya tenemos la cuenta corriente, en la cual podemos ver todos los movimientos, podemos exportar, podemos cambiar la clasificación o podemos eliminar las columnas que nos interesen. No quiero que aparezca la fecha de apunte, no quiero que aparezca el diario, no quiero que aparezca la página, ni la línea. Y ahora quiero aplicarlo. Ha cambiado el formato de la consulta. Bien, como hemos dicho, el diario resumido lo ha listado, que lo podemos exportar, etcétera, etcétera. Y lo mismo con el diario detallado.
Hemos hecho 3 tareas, aunque nosotros estábamos con una sola sesión. Luego el mayor podemos hacerlo por fecha de asiento, por fecha de valor, en moneda por fecha de asiento, por fecha de valor, y lo mismo la cuenta corriente por DNI CIF. Luego los informes fiscales lo que nos permiten es hacer la relación de los impuestos. Podríamos pedir un listado de las que han sido listado definitivo sí, cuya fecha de liquidación es 31/12/2015, el tipo de impuestos es IVA. Vamos a pedir que la fecha de apunte sea entre el 1/1/2015 y el 31/12/2015. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que son las relaciones de impuestos, una vez que hemos cerrado el impuesto, si se añaden datos con fechas anteriores, se incorporará a la fecha del próximo informe. O se podría hacer también la declaración como una complementaria. En este caso nos enseña lo que hemos declarado en este periodo y podríamos pedir lo mismo a nivel de resumen o de resumen anual. Hay un generador de informe en el cual podemos definir cualquier tipo de informe y podemos también definir lo que son set de informes. Para definir un informe es muy fácil, simplemente tenemos que definir el tipo de informe que se trata, si es un informe público, privado o que permite que solo imprimirlo, quién es el propietario, si el informe va a ser a un periodo fijo o a un periodo variable, si va a ser de la fecha del asiento, fecha del apunte o fecha valor, si va a ser en moneda local o en moneda de transacción, ya que nivel lo queremos, a nivel de grupo, empresa, división o departamento. Una vez que hemos definido esto, podemos añadir las líneas que lo componen. En este caso, como es un balance de comprobación, solo hay una línea y que pide de la cuenta 1 a la 9. Pero si queremos ver uno más complejo, podríamos ir, por ejemplo, a ver la cuenta de explotación, en la que tenemos el detalle, en la que, por ejemplo, decimos, quiero el importe neto de negocio. El importe neto de negocio está compuesto por ¿qué líneas? Pues está compuesto por la cuenta 700 a 709. Podemos copiar líneas de una línea a otra. Por ejemplo, podemos definir la variación de existencia, trabajos realizados para el activo, etc. Cualquier concepto lo podemos decir y después podemos poner las cuentas que van a parar a estas columnas. Además, en los informes podemos pedir, quiero ver cómo está definido este informe, por ejemplo, quiero el balance de la cuenta de explotación y me dice, muy bien, tienes un importe neto de negocios que está definido por esta cuenta. Podemos decir, quiero ver el resultado de explotación, pues el resultado de explotación está definido por esta cuenta más esta, más esta, más esta, más esta, etc. O podemos ir a buscar qué cuentas componen un informe. Yo quiero buscar la cuenta 700 a nivel a nivel 1. ¿En qué informes está? Me está diciendo que está exactamente en todas estas líneas de estos informes. Afecta al balance de comprobación, a la cuenta de explotación y al balance de situación, a fondos propios, al resultado del ejercicio. Después podemos tener toda la gestión presupuestaria, en la que podemos definir criterios de distribución. Podemos tener diferentes versiones del presupuesto para un mismo ejercicio, aunque solo podemos ir a controlar con los apuntes que se introducen contra una versión del presupuesto. Y también podemos definir el presupuesto de tesorería, que se obtiene a través de hacer, por ejemplo, el presupuesto de ventas. En las ventas podemos definir lo que queremos vender cada mes. Después el sistema, en función si la empresa, su declaración de impuestos es mensual, bimensual, trimestral, etc., incidirá el pago de los impuestos en cada uno de los meses y lo que tenemos previsto cobrar en función del histórico
de clientes de cobro y de los plazos medios de cobro. Aparte de, como decíamos, de tener el mapa de cuentas del holding, podemos tener un mapa fiscal y podemos asociar del plan de cuentas del holding al mapa fiscal y desde aquí definir los modelos fiscales, obtener el diario detallado, resumido, el mayor y los informes que queramos definir, balance de comprobación, cuenta de explotación, etcétera, en plan de cuentas fiscal. Además podemos definir los diferentes modelos fiscales y podemos definir también las normas XML para enviar datos a la hacienda local. Además el módulo soporta lo que son las normativas US GAPE o IFRS o normativas internacionales con los diferentes métodos que queramos definir. En este caso, por ejemplo, tenemos definido el método B10 para la inflación mexicana, el método B13 para la inflación chilena y el FAST 52 para lo que es la conversión en función de la moneda. Cuando el sistema es un sistema de regularización, lo que hace es generar asientos dentro de la misma empresa para regularizar las valoraciones. En cambio, cuando es depreciación, lo que hace es generar una nueva empresa con ese valor de depreciación. Podemos definir las cuentas que intervienen y a la empresa de destino que lo queremos llevar y en qué moneda queremos obtener este informe. También podemos definir qué cuentas son las que se aplican y con qué criterio. Por ejemplo, en este caso tenemos que la cuenta de clientes es una partida monetaria y el tipo de cambio que vamos a aplicarle es el constante. Podría ser el histórico, ignorar o el medio. Podemos definir índices de revaloración. Podemos definir qué tipo de índice, si es mensual, anual, etcétera. ¿Cuál es el índice? ¿Con qué factor correctivo? Índice de cierre, promedio, índice mes y índice acumulado de la inflación acumulada. ¿Qué cuentas son la regularización y el proceso de regularización? Que lo que haría es o generarnos los asientos dentro de la misma empresa o generarlos desde a otra empresa. Cuando generamos otra empresa siempre se tiene acceso a las consultas, a los informes, etcétera, de cada una de las empresas.